Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo con ustedes esta carta a los romanos. Hoy mirando el capítulo 8. Y comenzaremos disponiéndonos a el Espíritu Santo, al Ruach HaKadosh, para que seamos todos y estemos dispuestos y dispuestas a su iluminación, a su luz, para que esta palabra toque nuestros corazones, nuestras vidas y nos ayude a encontrar ese camino que Dios quiere para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, para extendérsela con el pecado. En su carne ha condenado al pecado, para que la justa existencia y exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos, sino por el Espíritu. En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte, el espíritu tiende a la vida y a la paz, porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios, ya que no se someten a la ley de Dios, ni pueden hacerlo, y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el miedo, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartimos su gloria. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente a que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloria y la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado. Una esperanza que ya se ve, no es esperanza, porque lo que uno ve no necesita esperarlo,
Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. De ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestras debilidades. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los hijos de Dios que eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como dice el texto, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. En todas esas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, este capítulo 8, muy famoso porque tiene una condensación maravillosa de lo que constituye la vida, y lo que va a plantear es la vida en el Espíritu. Y aquí tenemos que recordar que Pablo termina la carta, en el numeral 7, el capítulo 7, haciéndose una pregunta: ¿quién me librará de la condición mortal? ¿Quién me librará de la condición mortal? Desgraciado de mí. Y entonces la respuesta va a ser Cristo regalándome su Espíritu. En el capítulo 8 responde a la pregunta de 7:24 y nos va a dar unas líneas maravillosas. Recordemos que esta carta fue escrita a judíos que habían optado por creer en el Mesías, en Jesús, y que por lo tanto Él los está llamando y está orientando para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Entonces Él va a decir, va a comenzar diciendo este capítulo 8, que en conclusión no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos que entender algo. Como estamos en el espacio-tiempo, o al menos así lo creemos, entonces hay como una dicotomía siempre, hay una dualidad, bueno, malo, espíritu, carne, y entonces hay una contraposición. Y aquí lo que quiere mostrársenos es que en realidad lo que existe es el Espíritu de Dios, que es el espíritu del amor y por lo tanto Dios mismo. Dios es el que existe. Todo lo que pudiera estar fuera de Dios no existe. Solo existe Dios mismo. Entonces, en este sentido, ver por qué razón no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y aquí hay algo importante. Si bien es cierto, Cristo Jesús murió por toda la humanidad, por todos los hombres
decía el capítulo pasado, del pasado, del presente y del futuro, con mayor fuerza que Adán. Porque si Adán infecta a todo el mundo en la teología, el nuevo Adán, Jesucristo, es capaz de salvar, de limpiar toda la humanidad, porque es mayor que el primer Adán. Entonces, mirándolo así, si estamos en Cristo significa si me he dado cuenta. He aquí la importancia de la evangelización. Es decir, todos los seres humanos hemos sido salvados por Cristo, pero no todos los seres humanos lo saben. Entonces el mensaje de salvación es decirle al mundo que Dios en Cristo te ha salvado y que los que están en Cristo no tienen condena. ¿Por qué razón? Porque el que no lo sabe sí puede pensar que hay condena en él. Y como lo cree, lo va a experimentar, lo va a sufrir, lo va a vivir. Recuerden que hemos dicho muchas veces que nosotros vivimos no lo que decimos creer. Nosotros vivimos lo que creemos, lo que tenemos en nuestra mente. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces, por esa razón, ya comienza diciendo, miren, pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, el que pertenece a Cristo, ya no hay condena en él. Porque la ley del Espíritu que da la vida, por medio de Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, aquí Pablo dice, no dice, me liberará, sino me ha liberado ya del pecado y de la muerte. Es decir, es un convencido de que el amor de Dios en Cristo Jesús le ha liberado ya. Y bueno, y si se equivoca, y se equivocó, sí, si me equivoco, la luz del Espíritu me llama a volver a la verdad. Solamente. Pero no me espera un castigo, porque el castigo de la ley no tiene fuerza en el que está en Cristo Jesús. Por eso, si me equivoco, el camino es volver. La equivocación, el error, llama a la verdad. Entonces dice, lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, porque lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante al hombre pecador, para entendérselas con el pecado. Es decir, dice él, en su carne ha condenado el pecado, para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos bajo los bajos instintos, sino por el Espíritu. Entonces, fíjense, aquí en este momento lo que se nos está diciendo es que cuando nosotros hemos optado por Cristo, es que hemos optado por creerle a Cristo. Y creerle a Cristo es creer que Dios nos ama y que ese Dios envió a Jesús para salvarnos, para que tengamos una vida verdadera, una vida abundante, una vida plena. En otras palabras, Cristo ha venido a anunciar el reinado de Dios. Si le creemos a Cristo, nos abrimos al reinado de Dios. Si Dios reina en nosotros, porque nos hemos abierto a Él, reina Dios, reina el Espíritu, reina el amor. Y si el amor reina en nosotros, viviremos, claro, según el Espíritu. Esa es la situación. Por lo tanto, dice, tengo que admitir algo, ¿no? En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. En esta traducción de la Biblia del Pueblo de Dios, habla de bajos instintos. En la Jerusalén dice los que se dejan guiar por la carne, entendiendo carne como ego, el que se deja guiar por el ego, por las ideas erróneas que llevan por debajo el miedo. Y el miedo genera todos los bajos instintos que no tienen que ver, puede tener que ver, pero no tiene que ver exactamente con sexualidad por si acaso, sino que los bajos instintos son soberbia, ira, lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza, odio, resentimiento, juicios. Esos son los bajos instintos que están sostenidos por el miedo. Si no tuviéramos miedo, no nos dominarían los bajos instintos, no nos dominaría la carne, el ego.
Entonces, dice él, los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Y aquí va a ser una gran diferencia. Los que se dejan guiar por la carne, actúan según la carne. Los que se dejan guiar por el Espíritu, actúan según el Espíritu. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque tengo que evaluarme, en las comunidades tenemos que evaluarnos para mirar quién nos está conduciendo. No es lo que yo digo, sí, que yo creo en Dios, yo creo, amo mucho a María y rezo el rosario, sí, pero ¿qué me está realmente conduciendo? ¿La carne, el ego o el espíritu? En palabras así como más simples, ¿el espíritu del mundo o el espíritu de Dios? ¿Qué me está conduciendo? Entonces, los bajos instintos tienden a la muerte. Es decir, el miedo es la base, genera los bajos instintos, que todos son desamor, soberbia, ira, lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza. De allí resentimientos, odios, todo eso, juicio, son formas de desamor. Y por eso nos llevan a la muerte. Porque el desamor es muerte. Por esa razón dice, los que están guiados por la carne o por los bajos instintos, que es lo mismo, tienden a la muerte. El espíritu tiende a la vida y a la paz. ¿Por qué? Porque en la vida de Dios, cuando yo decido, opto por creerle a Cristo Jesús y por seguir el Espíritu de Dios, por identificarme con el Espíritu de Dios, es decir, que soy parte de Él, entonces ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu del amor, es el que me sostiene. Y el amor en nuestras vidas genera vida. Es por esta razón. Entonces va a decir, fíjense algo más, porque la tendencia de los bajos instintos se oponen a Dios. Si Dios es amor y los bajos instintos, la carne está basada en el miedo, evidentemente miedo y amor son lo contrario, son opuestos. Aunque realmente el amor no tiene opuestos. Pero como creemos en el mundo dual, que si hay dualidad, entonces el miedo nos toca. Y cuando el miedo nos toca, ese miedo que experimentamos es lo opuesto al amor. Por eso cuando se tiene miedo, se hacen cosas terribles, muy terribles. Entonces dice el texto que por esa razón debemos entender que el que se deja llevar, arrastrar por el ego, dice, no agrada a Dios. Esto es un lenguaje. Recordemos que Dios no deja de amar a nadie. Aunque estemos en el error, nos sigue amando siempre. Lo que está diciendo es que si yo me aparto de la senda de la verdad y opto por el miedo, y del miedo todo lo demás que son obras de la carne, entonces estoy actuando de manera contraria a Dios. No soy grato, agradecido con Dios. No vivo la gratitud con Dios. Dice, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Cuando se habla aquí del Espíritu, hay que entender que es el Espíritu Santo o el Espíritu del hombre que está unido al Espíritu Santo, porque somos parte de un solo Espíritu. No hay más que un solo Espíritu. No hay muchos espíritus. Hay un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Señor, etcétera, ¿no? En más dice, ya que ustedes están unidos al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y esto es interesante porque cuando dice esto, el Espíritu de Dios habita en ustedes, solemos pensar que es que dentro de nuestro cuerpo está nuestro espíritu. Pero realmente no es así. Nuestro cuerpo está dentro del espíritu. Es decir, el espíritu es superior al cuerpo. El cuerpo está limitado por el espacio-tiempo, mientras que el espíritu no tiene límites, porque participa del mismo Espíritu de Dios.
Entonces tenemos que entender que es que yo no tengo un espíritu, porque lo que hemos aprendido es yo soy cuerpo y tengo un espíritu. No, yo soy espíritu y me comunico por esta morada terrenal que habla Pablo, que es este cuerpo. Pero ante todo, yo soy espíritu. Tú eres espíritu. Entonces, como somos espíritu, el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros en el Espíritu de Dios. De esta manera, dice, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir a su manera. Recuerden, cuando hablamos de la carne, de inmediato pensemos en el ego. Y repito, ¿y qué es el ego? Es esa sumatoria de ideas que tenemos en la que creemos que nosotros somos eso. Es decir, una cantidad de ideas que ha venido a nuestra mente, nos han metido desde niños, que nos hace creer que nosotros somos lo que tenemos, que nosotros somos lo que logramos, que nosotros somos lo que adquirimos, que nosotros somos el color, que somos el cuerpo. Eso es el ego. Es una idea o una sumatoria de ideas que nos hace creer erróneamente algo que no somos. Pues esa idea errónea es la que se identifica con el mundo. Y por eso quiere encontrar en el mundo la dicha, la felicidad. Pero como todo es falso, nunca se encuentra. Entonces, el camino del Espíritu, que es el verdadero, el único que hay, nos invita a vivir según el Espíritu. Por eso no somos deudores de la carne. Porque si viven de ese modo, es decir, según la carne, morirán. Claro, volvemos a 1 Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Es decir, al optar por la carne, por el ego, dejamos la senda verdadera del amor. Nos sesgamos y de inmediatamente morimos, porque no amar es la muerte. Entonces, en este sentido, ver mucho más. Pero si con el Espíritu dan muerte a la carne, a las bajas acciones, entonces vivirán. Es decir, la cuestión es creer, por un lado, a Cristo Jesús, que Él vino al mundo a salvarnos y nos trajo la noción del Espíritu. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu de Dios. Ahora, en Cristo Jesús se personifica. Y entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y se queda con nosotros porque es el consolador. ¿Ve? Es el que Jesús dice, Él continuará mi obra. Yo voy al Padre, pero quedará el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos irá conduciendo para la vida. Es decir, el Espíritu del amor nos hace ver que somos amor con Él, porque somos creación del Espíritu, somos Espíritu encarnado, y entonces creyendo lo que somos, creyendo que somos Espíritu, empezaremos a permitirle al Espíritu Santo que actúe a través nuestro, que actúe a través del amor, de la compasión, de la ternura, de la misericordia, etc. Entonces, todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, si es cierto que todo el mundo es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, solo cuando me dejo llevar por el Espíritu estoy actuando como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy actuando con Dios y como Dios, porque Dios es Espíritu, porque Dios es amor. Si me dejo llevar por el Espíritu de Dios, quiere decir que me dejo llevar por el amor. Si me dejo llevar por el amor, estoy actuando como Dios mismo, porque Dios es amor. Y estoy mostrando que soy hijo, que estoy actuando como hijo. Si actúo según la carne, estoy diciendo que no quiero ser hijo, que no estoy viviendo como hijo de Dios. Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el miedo. Y aquí da una pauta importante. Tenemos que convencernos que nosotros hemos recibido un espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Jesús,
que es de libertad, porque es de verdad. La verdad hace libres. Dice, no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el miedo. ¿Por qué? Porque si la verdad hace libre, el error y el miedo nos hace esclavos. Entonces tenemos que estar claro que lo que Dios ha hecho en nosotros no es para vivir como hijos de la esclavitud. No nos ha dado un espíritu de esclavos, sino un espíritu santo, el espíritu de su amor. Es más, dice, nosotros tenemos un espíritu de hijos de Dios que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que nos permite comunicarnos con el Padre de la misma forma que lo hace Jesús. ¿Cómo llamaba Jesús al Padre? Abba, Abba. Por lo tanto, si estamos en el Espíritu, si nos dejamos conducir por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu de Dios, porque es el mismo Espíritu de Dios el que conduce a Jesús, si ese mismo Espíritu nos conduce a nosotros, ese mismo Espíritu nos revela que somos hijos. Y al revelarnos hijos a nosotros, podemos decir con confianza, con alegría, Abba, Padre. Entonces el Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Miren qué hermoso eso. El Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu, tal vez para hacerlo un poco plástico, así más plástico, más comprensible, como el agua que llega a la cocina por la llave, y ese agua viene de una fuente. Cuando recibo el agua en mis manos, me doy cuenta que esa agua viene de la fuente, que es una misma agua. Pues de la misma manera, el Espíritu nos comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que tenemos una misma fuente, el mismo Dios. Por lo tanto, si somos hijos, somos herederos, fíjense, y herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nos está poniendo, fíjense, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así compartimos su pasión y compartimos también su gloria. Es decir, ¿qué significa esto? Jesús viene al mundo y nos enseña que quien venga a este mundo tendrá que pasar dolores. No hay nadie que haya pasado por este mundo que no haya pasado con dolores de todo tipo. Esto es irremediable, porque este mundo dual, este mundo espacio-tiempo, está marcado por el dolor, por lo que se acaba, por lo finito, por lo que va pasando. Por lo tanto, venir a este mundo es venir a descubrir que este mismo mundo es acabable y que por lo tanto, como es pasajero, no puedo anclarme a él, porque anclarme a él, querer asirme de él, es morir, porque asirme a un mundo pasajero es asirme a algo que es irreal, y por lo tanto lo que tengo que hacer es descubrir la verdad, Dios. Y que ni siquiera, fíjense, tengo que hacer un esfuerzo por conectarme con Dios, sino que ya estamos conectados con Dios, porque su espíritu ha creado nuestro ser, porque nuestro espíritu, nuestro ser procede del suyo. Entonces, en este sentido, poder descubrir lo maravilloso. El espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos con Dios y coherederos con Cristo, pero que sabiendo eso, al tener un cuerpo que es esta morada terrenal, por este cuerpo sufrimos, padecemos, pero si padecemos, esto no nos hará caer,
Porque al saber que es así para todo mundo, sabemos también que participamos de su gloria, de su manifestación. Entonces ahí está la esperanza de la gloria. Por eso va a decir entonces Pablo: estimo que los sufrimientos del tiempo presente, y en este tiempo muy particular, pandemial, donde todo mundo de alguna manera puede estar sufriendo, a veces más que físicamente, emocionalmente, por el encierro, por si me da, por si no me da, por los familiares, etcétera. Entonces Pablo va a decirnos a las comunidades de hoy: estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria, con la manifestación que se ha de revelar en nosotros. Fíjense, lo que Pablo está diciendo es que por mucho que se sufra en este mundo, es incomparable el sufrimiento que se da en la carne, en el cuerpo, comparado con lo que se va a manifestar en nosotros. Es decir, lo que vamos a descubrir nosotros si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Es decir, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, nos daremos cuenta que nunca fuimos lo que creímos ser, que somos mucho más, infinitamente más de lo que hemos creído. Entonces, miren, dice: la humanidad está aguardando ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Es decir, esta humanidad que no sabe, porque no ha tenido la oportunidad, o porque algunas veces no ha querido escuchar la revelación de Dios, esta humanidad está sufriendo y está esperando ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, conscientes de ser hijos de Dios, debemos portar el mensaje del amor. Y los hijos de Dios que no están conscientes están clamando amor. Por lo tanto, solo hay dos formas de vivir: o vivo clamando amor, o vivo entregando amor. Si vivo en el mal, haciendo el mal, en cualquiera de sus formas, es decir, si vivo en el miedo, estoy siempre clamando amor. Si uno quiere escuchar un clamor de amor fuerte y potente, uno puede ir a una cárcel, a un hospital, se escucha el clamor de amor. A un grupo de pandillas, donde hay pandillas, donde hay un clamor de amor. Entonces ese mundo está clamando, está esperando la aparición gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Dice: la humanidad aguarda ansiosamente que se revelen, porque ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Es decir, este mundo fue diseñado de manera tal que se acaba. El Papa Benedicto decía que nunca la tierra fue diseñada para ser eterna, ni lo que habita en la tierra tampoco. Y eso lo sabemos por qué, porque si fuera así, la única manera sería que nadie comiera. Porque si no, si desde el inicio de la humanidad nadie hubiese muerto, ya no habría medios para subsistir. Es lógico, ¿no? Entonces, la humanidad está guardando esto, esa aparición gloriosa. Ella, dice, la humanidad está sometida al fracaso, porque así fue sometida. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay una esperanza de liberación. Sabemos que hasta ahora la humanidad está gimiendo con dolores de parto. Entonces está usando una figura muy interesante: la mujer que da luz, el dolor que implica esto, el dolor, el sufrimiento. Entonces dice: así está la humanidad. Y no solo ella, también nosotros que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos por dentro esperando la condición de hijos de Dios, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado.
Entonces, aquí hay lo importante: en esperanza somos salvados, que es el título de la carta Spe Salvi de Benedicto XVI. Una esperanza que ya se ve no es esperanza, porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Entonces, de ese modo, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, no sabemos orar, no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Lo que está diciendo es: el Espíritu del amor está conectado al Espíritu de Dios. Estamos conectados siempre. Y aunque físicamente, por las palabras, no sé qué decirle a Dios, mi propio espíritu está conectado al de Dios, porque somos uno con Dios, su mismo espíritu. Y Él sí sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Él sí lo sabe. Y es más, sabe que no necesitamos nada, que en Dios lo tenemos todo. Entonces, ese espíritu, dice, suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí esto es maravilloso, porque muchas veces nosotros oramos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos cosas que creemos que nos van a hacer felices, pero después, cuando la tenemos, nos damos cuenta que nos hizo más infelices. Cosas que nos hicieron más infelices, pero que creíamos que íbamos a ser más felices. Es decir, eso no estaba con la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo me dejo llevar por el Espíritu y creo en esa unidad con Dios, mi espíritu, dice, sintonizado con el Espíritu de Dios, actúa de acuerdo a su voluntad. Y Dios estará dotando de su voluntad a nuestro espíritu, y nos daremos cuenta que hay una sola voluntad, que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Solo cuando opto por el miedo, por la carne, por el mundo, creo tener otra voluntad separada de la de Dios. Entonces dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Es la frase famosa: para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Dice San Agustín, cuando está hablando de este texto, está explicándolo, dice, y cuando dice todas las cosas, son todas, incluso las muy malas. Las cosas muy malas que hayamos vivido, si nosotros amamos a Dios, todo nos viene a bien, porque todo es para aprender y crecer, absolutamente todo. Es más, dice: de los llamados según su designio, a los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera él el primogénito de muchos hermanos. Y aquí nos está diciendo lo que hemos dicho muchas veces. Fíjense, Dios el Padre, nuestro Padre, nos llama a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos hijos en el Hijo. Por tanto, somos un solo Hijo, y un solo Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo vino al mundo, primero que todo, para mostrarnos cómo viven los hijos de Dios. ¿Cómo se debe vivir? Como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? En el amor. Así de simple. Sujeto al Espíritu de Dios. Así de simple. Entonces, en ese camino nosotros tenemos que ir avanzando, ¿no? Avanzando, porque dice, Él nos escogió de antemano para vivir reproduciendo la imagen de su Hijo. Entonces uno puede preguntarse, en las comunidades nos llama la atención, nos interesa reproducir la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. A los que había destinado los llamó y los hizo justos y los glorificó. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra nuestra? Fíjense, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo nos va a regalar todo lo demás con Él? Claro. ¿Quién acusará a los de que Dios eligió? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió por nosotros? Si Él murió por nosotros, ¿nos acusará? Dice que no, no. El que resucitó por nosotros y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros, ¿Él nos va a condenar? No. Nada nos puede condenar. Nada nos puede apartar de ese amor. Es más, dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? En Cristo Jesús. Muchas veces en las comunidades y fuera de las comunidades, las personas pueden creer que Dios no los ama, que Dios se ha ido de lejos, que Dios no los acepta, que me ha apartado de Dios. Y este texto nos revela algo maravilloso. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la pandemia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Nada. Porque por su causa, dice, somos entregados continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero, pero a pesar de eso, nada nos aparta del amor de Dios. Es decir, aunque estemos sufriendo distintos problemas, situaciones, enfermedades, no que entendamos bien que eso no significa que Dios no nos ama. ¿Por qué no me cura? ¿Por qué no me ama? No, es que la vida humana es así, y nada nos puede apartar de su amor, ni siquiera la enfermedad. Porque en todas esas circunstancias salimos más que vencedores. ¿Por qué? Gracias a aquel que nos amó. Gracias a aquel que nos amó. Entonces dice Pablo, y es lo que debemos decir nosotros, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Entonces, ¿qué nos dice esto a las comunidades de hoy? Comunidades que viven en miedo. Muchas veces las comunidades viven con mucho miedo porque están pensando en que cualquier cosa los separa de Dios. Esto me separa de Dios, esto todo. Entonces vivo por miedo y actúo, entre comillas, bien, pero no por el amor, sino por el miedo. Entonces, ¿qué pasa? El miedo está en porque puedo separarme. No, hay que partir de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y que por lo tanto, nuestro actuar en las comunidades y en la vida diaria no es por miedo, es por gratitud al amor infinito de Dios para nosotros. Es por gratitud porque Dios nos ama infinitamente y nada nos puede apartar de ese amor. Por lo tanto, el actuar bien del cristiano, que está basado en el amor, no es algo que refleja miedo, no, es algo que se hace precisamente desde el amor, porque sabemos que el amor de Dios nos sostiene, nos envuelve, nos traspasa y nos conduce. Por lo tanto, esto es fundamental hoy para nuestras comunidades. Nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Quién puede estar contra nosotros? Hay mucha gente con miedo que me van a hacer lo otro, que me están haciendo esto. No hay que tener miedo. Porque ¿quién puede estar contra nosotros si Dios está con nosotros? Es más, el que está preocupado por lo que le está pasando, para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Aún las muy malas. Lo que hay que aprender es a ver para qué sucede esto. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué tengo que aprender para crecer en la vida diaria? Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía que hay dos formas de vivir. O vivo clamando amor, o vivo dando amor. Cuando nosotros optamos por el miedo, por identificarnos con el miedo y por tanto con la dualidad, con el espacio-tiempo, con lo material, carne, la carne, entonces nos sesgamos del camino de la verdad, del camino del amor, y vamos muriendo, porque desde el momento que me sesgo del amor y entro al desamor, muero. El camino, por lo tanto, es volver al amor, volver a Dios, que es amor, porque volviendo a Dios
se me clarifica la verdad, se me clarifica quién soy de verdad. No soy lo que me dijeron que era, no soy lo que aprendí que era, soy lo que Dios dice de mí. Eso es lo que soy yo. Y vuelvo a este ejemplo que muchas veces lo he dicho, el caso de Zaqueo. Cuando Jesús se queda en la casa de Zaqueo, todo el mundo murmuraba diciendo que se había quedado en la casa de un pecador. Es decir, para todo mundo, Zaqueo es etiquetado como el pecador. Cuando Jesús responde a esto, dice, este también es un hijo de Abraham. Para decir, este también es un hijo de Dios. Es decir, para Jesús no es un pecador, es un hijo de Dios. ¿Ve? Y cuando nosotros vemos con Jesús y como Jesús, entonces entendemos el mundo de otra manera. Por mucho que se haya equivocado, porque de hecho Zaqueo se había equivocado muchísimo, pero eso no le había quitado el ser hijo de Dios, solo que estaba equivocado. Bastaba ver la luz, ver la verdad y volver a ella, que es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sus hijos sean castigados. Dios lo que quiere es que vuelvan a Él. Es decir, Dios no quiere que ojalá se aguanten así malos para castigarlos al final. No, lo que Dios quiere es que volvamos a la verdad. Y ahí está la figura del hijo pródigo y el padre misericordioso, que basta que viniera el hijo de vuelta y corre a abrazarle, a hacer fiesta, a vestirle, a ponerle sandalia, vestido nuevo, anillo, para decir lo que Dios quiere realmente con la humanidad, con todo aquel que gime con dolores de parto porque se ha apartado del camino de la verdad. Y gime con dolores de parto porque está gimiendo, clamando amor. Entonces, uno en las comunidades debemos mirar todos cómo estoy viviendo. ¿Vivo dando amor o vivo clamando amor? ¿Cómo me doy cuenta que vivo dando amor? Que me estoy identificando con el Espíritu, que me estoy dejando conducir por el Espíritu de Dios. Porque los frutos de mi vida son los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, bondad, magnanimidad, ternura, compasión, amor, etc. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy optando por la carne, estoy en el miedo, que estoy en el desamor, odios, peleas, rencillas, envidias, combates, brujería, hechicería, juicios, condenas, etcétera? Borrachera, orgía, etcétera, ¿no? Es decir, los mismos frutos de nuestra vida diaria, lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, que soy consciente de ello, me está diciendo los frutos que estoy produciendo. Me está revelando por quién opto, por el Espíritu o por la carne. Así de, por el Espíritu de Dios o por el miedo. Entonces, cuando vivimos en ese clamor de amor, estamos esperando. El que clama amor está esperando amor. Lo único que, como no sabe de dónde viene realmente el amor, lo busca ansiosamente en el mundo y allí nunca lo encuentra. Entonces vamos a culminar, a ver si de pronto hay alguna pregunta, alguna participación sobre este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Parece que hay alguna participación por allí sobre este tema maravilloso. Es un texto muy hermoso porque nos revela una seguridad sin precedente. Dice, el amor nos lleva a ser agradecidos con Dios. Y al agradecer de corazón, experimentamos la necesidad de anunciar su buena noticia, su infinito amor a todos los hermanos. Claro, exactamente. Cuando descubro el tesoro escondido, cuando descubro que Dios me ama verdaderamente, a pesar de toda la historia que hayamos vivido, entonces esa alegría de ese encuentro de amor me hace ir a anunciarles a otros que Dios también les ama. Es decir, el amor se multiplica, el amor se da, el amor descubre que darle a los demás es darse a sí mismo. Entre más se da, más se multiplica ese amor. Mientras que cuando no he descubierto esto, me encierro en el miedo y entonces hablo de mi salvación, de mi alma, de la salvación de mi alma. Mi problema es mi alma y Dios. Yo no voy a la iglesia por los demás, yo voy por Dios.
Estas posiciones son totalmente del ego, por muy espiritualizadas que parezcan, son totalmente del ego, son totalmente basadas en el miedo, porque si me cierro a los hermanos es indicación que tengo miedo. El que tiene miedo se cierra, el que tiene amor se abre a los demás. Entonces, ¿y eso a qué se debe? A que nosotros o aceptamos que somos amor, o aceptamos la presencia del amor de Dios en nosotros, o no lo aceptamos. Ponemos obstáculos al amor. Entonces todas las cosas que vivimos, aunque sean malas, nos vienen a revelar que tenemos obstáculos al amor. Es decir, las experiencias que estoy viviendo me están revelando que yo tengo unos obstáculos que estoy poniendo al amor. Si acepto lo que se me está revelando, me doy cuenta que tengo un obstáculo o tengo varios obstáculos al amor. Entonces, cediendo esos obstáculos, creyéndole a Dios, identificándome con su amor, ya se va la situación externa. Por eso la importancia de mirar que para los que aman al Señor, todas las cosas me vienen a bien. Pero cuando yo no me doy cuenta de esta realidad, ¿qué sucede en mi vida? Los obstáculos se van repitiendo una y otra vez, en distintas personas, en distintas situaciones. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo se vale de mis creencias, de lo que yo observo, de lo que yo creo, para a través de eso hacerme ver la verdad, hacerme ver que yo estoy poniendo obstáculos a la presencia del amor. Entonces, por ejemplo, me dedico a juzgar a los demás siempre. Siempre, cada día tengo algo que decir contra los demás. Y si veo la página blanca, busco un punto negro. La cuestión es decir, bueno, esa actitud que yo llevo se me va a reflejar en el mundo y se va a magnificar en el mundo. Y cuando se me magnifica, entonces me va a revelar que yo soy así, que esto que veo es lo que llevo por dentro. Y lo que llevo por dentro está impidiendo, es un obstáculo a la presencia del amor. Ejemplo, también, si esa persona que siempre juzga, siempre está dando bombas con la lengua a los demás, es un terrorista de la lengua, como dice el Papa Francisco, entonces de pronto está molesto o molesta porque están tirando bombas allá en Jerusalén o en Israel o no sé dónde y sin lo otro. Entonces lo que pasa es que eso que te molesta allá afuera, ese que se inmola y que tiene bombas, te está reflejando las bombas que tienes por dentro y que le tiras a los demás. Cuando juzgo, cuando hablo, cuando condeno. El día que yo vea, es un espejo mi vida. Este espejo me está reflejando algo. Entonces simplemente ahora voy a creer en el Espíritu, voy a optar por el Espíritu del amor, dejo el Espíritu del miedo, dejo el miedo, ya no juzgo a más nadie, entonces ya no voy a ver al que se inmola, y ya no voy a odiarlo, ya no voy a juzgar a nadie. Y así es todo. Y repito, cuando no me he curado, porque no he aceptado los obstáculos que llevo dentro, que tengo dentro contra el amor, se me sigue repitiendo. Me caso una vez, otra vez, y lo mismo. Es que dejo una adicción para caer en otra, etcétera, etcétera. Es que en la comunidad siempre estoy sintiendo algo contra alguien y viene otro y ya lo acepto y viene otro y no lo acepto. Algo me está diciendo que tengo obstáculos al amor. Por eso esta carta es tan importante, porque ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos está apartando? Nadie, solo que yo creo que sí. Y como yo creo que sí, entonces tengo miedo. Y como tengo miedo, sigo haciendo cosas malas. Por eso creerle al Señor, que nos ama totalmente en Cristo Jesús, cuando dice al final, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar del amor. Entonces, cuando yo descubro esto, nada me puede apartar del amor, porque entonces el amor está en mí. Si no estoy apartado del amor, es que el amor fluye en mí, es que yo soy amor también. Y entonces mi llamada es a vivir en el amor y como amor mismo. En esa vida de amor como amor mismo, estoy en la misma voluntad de Dios, que es amor también.
Entonces no sé si hay otro comentario no ha aparecido por ahí. Bien, entonces, ¿qué recomiendo? Y me recomiendo y nos recomendamos a todos, ¿no? Que esta carta, este capítulo 8, ojalá pudiéramos meditarlo en la semana, darle varias leídas, porque es profundamente positivo, es profundamente revelador. Nos está diciendo a las comunidades de hoy, recordemos que estos textos fueron escritos a unas comunidades particulares, y en su momento les decía algo, pero ahora lo releemos, hacemos un midrash, y entonces hacemos esta relectura edificante para nuestro momento. Y en este momento particular de sufrimiento, de dolor, cuando mucha gente piensa que Dios se ha ido, que esto es castigo de Dios, que porque Dios hace esto, que Dios es el culpable, entonces no, Dios nos ama infinitamente y nada nos puede apartar de su amor. Sí, pero es que el clamor que tenemos, el sufrimiento, sí, pero aún nada que esté sucediendo nos puede separar del amor. Nada nos puede apartar de su amor. Sí, pero lo que pasa es que son cosas malas. Pero recuerda que para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Incluso eso que tú detestas, te viene a bien, porque el fin de eso es que sea un espejo donde yo me vea, descubra el obstáculo que tengo al amor y crezca. Quite el obstáculo y permita que el amor que habita en mí fluya en mí y de mí hacia los demás. Ese es nuestro camino. Eso es lo que el Señor nos invita hoy. Entonces, las comunidades muchas veces no entendemos que lo esencial es precisamente esto. Es el camino del amor. Es la presentación de Jesús. Si bien es cierto, Pablo no siempre está mencionando el reino de Dios, más bien es el reinado de Dios. En estos discursos está hablando del reino de Dios, del reinado de Dios. Si sabemos que Dios nos ama y que nada nos aparta de su amor, está diciendo que Dios es amor, y si el reino de Dios se da, si yo dejo reinar a Dios en mí, entonces el amor de Dios reina en mí, porque el reinado de Dios es el reinado del amor. Ese es el querer de Jesús. Todo lo que Jesús quiere, todo lo que el Padre quiere, es que nosotros dejemos que el mundo ya no reine en nosotros, que no reine el miedo, y por tanto que no reine la soberbia, la ira, la lujuria, la avaricia, la gula, la envidia, la pereza, el resentimiento, el juicio. Que ya no reine la carne, el ego. Suelto el timón de mi vida para que reine Dios en mí, para que reine el amor. Entonces, cuando el amor va reinando en mi vida, voy contribuyendo a una nueva sociedad, voy contribuyendo a una nueva comunidad. Y si todos vamos dejando que Dios reine en nosotros, se supera la soberbia, la ira, la lujuria, la avaricia, la envidia, la pereza, se superan los resentimientos, se supera la habladuría, todo se supera. ¿Por qué razón? Porque el amor reina en nosotros, el amor reina en nuestras vidas. Ese es el camino de la comunidad. ¿Y por qué es importante que el amor reine en nuestra vida? Porque si reina el amor, nuestros frutos serán de amor. La alegría, la paz, etcétera, será nuestra vida. Y si no reina, si no dejo reinar a Dios en mí, entonces tendré las peleas, las contiendas, las envidias, el dolor y todo lo demás. Entonces, pues con esto hemos compartido un gran capítulo. Vamos a culminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Gracias, Padre, porque nos has revelado en Jesús que podemos llamarte Padre, porque realmente somos tus hijos, llenos de tu amor, inundados de tu amor, que somos amor mismo, porque nos has creado como espíritu también, porque nos has creado desde tu misma vida, y nos invita a reconocernos tus hijos y reproducir en cada día la imagen de tu Hijo, que es la imagen del amor, porque somos imagen y semejanza tuya. Que toda esta palabra que hemos recibido nos ayuda a mirar, a ver que muchas cosas que vemos son el espejo que nos permitirá ver
los obstáculos que ponemos a la presencia de tu amor, a la presencia de tu salvación. Que como María estemos dispuestos y dispuestas a escuchar tu palabra, a creerla, a obedecerla, a vivirla y a anunciarla con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.